Entré al vestíbulo del Hotel El Rincón de las Flores, con el cuidado de quien quiere pasar desapercibida. Mi mano apretaba una pequeña bolsa de regalo que colgaba de mi muñeca. La chaqueta de seda rosa que había ahorrado para comprar me parecía una armadura frágil ante el murmullo de las lámparas de cristal y las risas educadas que llegaban desde el salón de eventos. Me dije a mí misma que estaba siendo tonta, que todo estaría bien, que esto no era más que otro de los hitos de Sebastián y que por supuesto habría un lugar para mí. Junto a la entrada, un atril de bronce exhibía el plano de asientos en una caligrafía elegante. Tragué saliva y me acerqué para buscar mi nombre. Mis ojos recorrieron cada fila de letras. Márquez Morales Méndez. Pero no, Maldonado. Volví a empezar desde arriba más despacio. Nada. Por un instante pensé que quizás los nervios me habían hecho pasar por alto mi nombre. Una joven con un vestido negro estaba en un pequeño pódium junto al atril tecleando algo en una tableta. Su cabello recogido en un moño apretado la hacía parecer aún más joven. «Buenas noches», dijo sin levantar la vista. «¿Nombre, por favor? ¿Amalia Maldonado?» Respondí en voz baja. «Soy la madre de Sebastián». Eso la hizo detenerse. Alzó la cabeza y me ofreció una sonrisa suave y ensayada. «Un momento, por favor». Se dio la vuelta y desapareció tras una puerta de vidrio esmerilado que se cerró tras ella. El silencio que dejó atrás se sintió más personal de lo que debería. Me hice a un lado para dejar pasar a una pareja mi hombro rozando el bronce frío del atril. Alguien en el pasillo soltó una risa alegre y despreocupada. Y pensé en Sebastián cuando era pequeño, en cómo solía abrazarme por la cintura, como si creyera que yo podía mantener al mundo a raya. Me quedé ahí, tratando de calmar mi respiración, recordándome que fuera lo que fuera, tenía que ser un simple error. Mantuve la mirada fija en esa puerta, sin permitirme desviarla. Cuando la puerta finalmente se abrió, Clara Cindy salió como si hubiera estado esperando justo detrás todo el tiempo. Su sonrisa tenía esa forma frágil que siempre ponía cuando estábamos en público. Avanzó hacia mí con los brazos abiertos, pero sin llegar a tocarme. «¡Ay, Amalia!», dijo alargando mi nombre, como si tuviera que saborearlo antes de decidir si le gustaba. Perdón por el desbarajuste. El personal debió de enredarse con algo a última hora. No esperó mi respuesta. Me hizo un gesto para que la siguiera y yo caminé tras ella, aferrando la bolsa de regalo contra mi pecho. Cruzamos el umbral del salón, donde decenas de mesas cubiertas con manteles blancos, impecables, tenían velas titilando en cilindros de vidrio. A lo lejos vi a Sebastián, inclinado estrechando la mano de alguien con traje gris oscuro. No levantó la mirada. Clara no aminoró el paso. Siguió avanzando, zigzagueando entre grupos de invitados. Llegamos al fondo del salón, donde una mampara separaba el área de servicio del resto del lugar. Giró por un pasillo estrecho que no había notado antes. Se detuvo al final junto a una maceta enorme que casi rozaba el techo. Por un segundo, pensé que quizás me había llevado a una mesa privada para compensar el descuido. Entonces lo vi, una silla plegable de metal, arrimada contra la pared, justo al lado de un bote de basura plateado y reluciente. La miré, pero ella solo sonrió más ampliamente. «Pensé que preferirías un lugar más tranquilo», dijo en voz baja, «para que no te sintieras agobiada». Se me hizo un nudo en la garganta. Con cuidado, dejé la bolsa de regalo en el suelo junto a la silla. «No seas tan susceptible», añadió Clara, con un tono ligero como el aire. «Es solo una bromita sin importancia». Se dio la vuelta y regresó al salón principal, dejándome en ese rincón silencioso y vacío donde hasta la música sonaba lejana. Me senté despacio las patas de la silla, chirriando contra el azulejo con un sonido que me hizo estremecer. El bote de basura
despedía un leve olor a limón rancio y algo agrio. Junté las manos en mi regazo y miré al suelo, obligándome a mantener la compostura. Sabía que si dejaba escapar una sola lágrima no podría parar. Un mesero pasó con una bandeja de copas de champán. Dudó al verme sus ojos yendo de mi rostro al bote de basura y de vuelta. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego lo pensó mejor y siguió caminando. El suave tintineo del cristal lo acompañó por el pasillo. Desde mi lugar apenas alcanzaba a ver el borde del salón. Las mesas estaban llenas, los invitados reían y charlaban por encima de la música. De vez en cuando alguien miraba alrededor como contando rostros, pero nadie volteó hacia mí. Mantuve la mirada fija en el resplandor de luz más allá de la mampara, recordándome que estaba aquí, porque yo lo había elegido, porque seguía siendo la madre de Sebastián, quisieran o no. Mis manos estaban rígidas sobre mis rodillas. Las flexioné con cuidado y pensé en los años que pasé sosteniendo la mano pequeña de Sebastián, ayudándolo a dar sus primeros pasos, deteniéndolo cuando se acercaba demasiado a la banqueta. En ese entonces él me miraba como si yo fuera el lugar más seguro del mundo. El micrófono crepitó. Levanté la cabeza justo cuando Sebastián subía al pequeño escenario al frente del salón. Estaba sonriendo con una confianza que casi dolía mirar. Alzó su copa. Por mis colegas, comenzó con la voz clara y cálida por mi increíble esposa, la mejor compañera que podría imaginar, y por la familia, los que siempre han creído en mí y los que saben cuál es su lugar. Una ola de risas recorrió las mesas. Mi corazón se apretó tanto que tuve que presionar la mano contra mi pecho para calmarlo. Volví a mirar al suelo, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse. No recuerdo haberme ido. Un momento estaba mirando el tapete, tratando de no escuchar las risas, y al siguiente estaba afuera, en el aire frío de la noche, con las manos apretadas alrededor del volante. Me quedé ahí un buen rato viendo los faros de otros autos alejarse. Mi pecho se sentía vacío, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mí. Cuando manejé a casa, las calles estaban casi desiertas. Por un instante me permití imaginar que Sebastián llamaría, que diría que lo sentía, que no había calculado cómo sonarían esas palabras. Pero mi teléfono permaneció en silencio en el asiento del copiloto. Entré a casa y puse la bolsa de regalo con cuidado en la mesa de la cocina. El papel azul se veía ridículo bajo la luz de la lámpara, como un accesorio de una historia que no era mía. Me di la vuelta y apoyé la mano en la encimera hasta que el temblor en mis brazos se detuvo. Dormir no fue fácil. Me quedé despierta, pensando en todas las pequeñas humillaciones que habían llevado a esta. Cada comentario punzante de Clara, cada vez que Sebastián lo dejaba pasar sin decir nada. El patrón estaba ahí desde hacía años, solo que no había querido verlo. Por la mañana manejé al otro lado de la ciudad, con el regalo aún en las manos. Me parecía importante entregarlo como si el gesto pudiera conservar un último pedazo de dignidad. Estacioné en la banqueta y caminé hasta la puerta de su casa. A través de la ventana vi a Clara en la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era demasiado clara, demasiado cortante para confundirla. Cuando se vaya, dijo deteniéndose para acomodarse el cabello detrás de la oreja, la casa será nuestra. Es solo cuestión de papeles ahora. No va a pelear, nunca lo hace. Mi corazón dio un vuelco. Me di la vuelta y regresé al auto antes de que pudiera verme. Me quedé sentada con el motor apagado, mi aliento empañando el parabrisas, hasta que pude pensar de nuevo. Al llegar a casa, fui directo al arcón de cedro, al pie de mi cama, y saqué el viejo cuaderno que mi esposo me había dejado. Puse el cuaderno en la mesa de la cocina y lo abrí en la página que nunca había querido leer.
La letra de mi esposo era tan familiar como la mía. Las entradas estaban fechadas en columnas ordenadas, sus notas sobre cada pago, cada acuerdo, cada precaución que había insistido en tomar, incluso cuando le decía que se preocupaba de más. Cerca del final de la página estaba la cláusula que había añadido tras su primer susto con el corazón. La propiedad será transferida únicamente a herederos en buen estado. En caso de coerción, negligencia o maltrato intencional, la herencia revertirá al fideicomiso del Jardín Comunitario Maldonado. Leí las palabras 2 veces, luego una tercera. Pensé en la voz de Clara, a través de la ventana baja y triunfante. Pensé en Sebastián sonriendo, como si nada estuviera mal. Mis dedos descansaron en el borde del papel. Mi esposo había intentado protegerme incluso desde el más allá. Solo faltaba decidir si lo dejaría. Llamé a la oficina de Tomás Rivera, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Su asistente reconoció mi nombre y dijo que me recibiría esa misma tarde. Me quedé en la mesa de la cocina hasta que llegó la hora de irme con el cuaderno abierto frente a mí como una acusación. La oficina de Tomás olía igual que el día en que firmamos el fideicomiso, madera pulida y algo limpio que nunca pude identificar. Se levantó cuando entré, su rostro sereno pero amable. Amalia dijo en voz baja: «Pasa, siéntate». Le conté todo. No intenté suavizarlo ni excusar a Sebastián. Describí la silla junto al basurero, el brindis, la voz de Clara en la cocina. Cuando terminé, Tomás no dijo nada por un largo rato. Tomó el cuaderno y lo acercó hacia él. «¿Sabes?», dijo al fin, «él puso esto porque temía que fueras demasiado indulgente». Miré mis manos. Pensé que si seguía apareciendo, verían que seguía siendo familia. Su expresión no cambió. A veces la única forma de que te vean es dejar de ser tan fácil de ignorar. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro estaban los documentos que transferirían la casa al fideicomiso. La garganta se me cerró, pero mi voz no tembló cuando hablé. «Prepáralos», dije. «Ya no voy a esperar que recuerden quién soy». Firmé donde me indicó cada trazo de la pluma firme. Cuando salí, el sol de la tarde se sentía más brillante de lo que había sido en años. Sabía que no habría vuelta atrás. Pasó una semana antes de que llegara el mensaje. Era corto, casi descuidado. «El cumpleaños de Emiliano es el sábado, si quieres venir». Sin hora, sin dirección, como si debiera estar agradecida por la invitación. Lo leí 2 veces antes de dejar el teléfono boca abajo en la mesa. Supe entonces que no habían escuchado ni una palabra del límite que finalmente había trazado. O tal vez simplemente no creían que lo sostendría. La mañana de la fiesta, planché el mismo vestido que usé en la graduación de Sebastián. Sabía que no me quedaría mucho tiempo, pero me parecía importante lucir como yo, llevar algo de mi propia dignidad a su casa perfecta. Cuando llegué, nadie salió a la puerta. Entré como lo había hecho 100 veces antes, recibida por el sonido de música alegre y el bullicio de los invitados en la cocina. Globos con listones flotaban en el techo. Una mesa plegable se tambaleaba bajo platos de comida traída de un catering. Clara levantó la vista cuando aparecí en el umbral. «¿Viniste?», dijo con la voz brillante, aunque sus ojos se deslizaron hacia alguien más. No se acercó a abrazarme ni a tomar mi abrigo. Asentí sosteniendo mi bolso cerca. Quería ver a Emiliano. Su sonrisa se afinó. «Está con Sebastián en el patio trasero», dijo señalando vagamente por encima del hombro. «Estamos un poco apretados aquí, así que si no te importa, hay espacio en el patio». No respondí. Pasé junto a ella, atravesé la cocina y salí por las puertas de vidrio. Sebastián estaba arrodillado en el césped, enseñándole a Emiliano a apilar bloques. Por un momento parecía el niño que recordaba
el que lloraba cuando creía que había perdido su juguete favorito inconsolable hasta que lo encontraba. Cuando me vio, se levantó sacudiéndose la tierra de las manos. Mamá dijo con una media sonrisa torpe: «Qué bueno que viniste». «Aquí estoy», respondí. Miré a mi alrededor. No había sillas reservadas. No habían preparado un lugar para mí. Me senté en el murete de piedra junto al parterre y junté las manos en mi regazo. Vi a Emiliano caminar hacia mí con los brazos extendidos y sentí algo retorcerse bajo mis costillas. Él no tenía culpa de nada. Solo era un pequeño que no sabía qué líneas se habían trazado alrededor de su familia. Metí la mano en mi bolso, sintiendo el borde del sobre que Tomás me había dado, y la mantuve ahí firme. Me quedé afuera, más tiempo del que planeaba, viendo a Emiliano empujar un camión de plástico por el césped mientras Sebastián charlaba cortésmente con otro papá cerca de la cerca. De vez en cuando me miraba como si no estuviera seguro de qué decir. Nadie me ofreció un trago, ni me preguntó si quería entrar para resguardarme del viento. Se sentía intencional, un borrado lento disfrazado de descuido. Cuando sacaron el pastel, la gente se reunió en la cocina, sus voces alzándose en un coro de felicitaciones. Volví a entrar mis zapatos silenciosos sobre el azulejo. Clara estaba encendiendo velas, con un cerillo largo con la cabeza inclinada. No levantó la mirada. Me quedé junto a la encimera viéndola alisar el betún. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes cuando dejé mi bolso y saqué el sobre. El momento había llegado y no sentía miedo, solo claridad. «Disculpen», dije alzando la voz lo justo para que todos voltearan. El cuarto se quedó en silencio, un silencio casi sorprendente. «Tengo algo que compartir», comencé. Mi voz no tembló. Algunos saben cuánto significaba esta casa para mi esposo, cuánto significaba para mí. No era solo un edificio, era una promesa. La mano de Clara se congeló sobre el pastel. Sebastián dio un paso adelante con la boca ya abierta para interrumpir. He pasado mucho tiempo creyendo que si seguía dando, si seguía perdonando las cosas, volverían a ser como antes, continué. Pero no será así. Por eso he tomado una decisión. Levanté el sobre para que todos lo vieran. El sello con la dirección de la oficina de Tomás brillaba bajo las luces de la cocina. A partir de esta semana, la Casa Maldonado ha sido transferida al fideicomiso del jardín comunitario. Será un espacio para el vecindario en nombre de mi esposo. Jadeos y murmullos recorrieron la cocina. El rostro de Clara palideció, el cerillo aún encendido entre sus dedos, hasta que recordó apagarlo. Sebastián parecía como si alguien lo hubiera golpeado. Mamá dijo con la voz baja y cruda: «¿No puedes simplemente...?» «Puedo», dije con calma, y lo hice. Alguien al fondo, tal vez vos sos. Lorena empezó a aplaudir. Unos pocos se unieron inseguros. Dejé el sobre en la encimera frente a Clara. Por un momento lo miró como si fuera algo venenoso. No dejaré que el trabajo de mi vida sea un trofeo para quienes piensan tan poco de mí, dije. Me di la vuelta hacia la puerta trasera, sintiendo sus miradas mientras salía al aire frío de la noche. No esperaba que nadie me siguiera, pero al llegar al final de los escalones del porche, escuché la puerta chirriar detrás de mí. Los pasos de Sebastián eran vacilantes, no como los pasos confiados que siempre daba cuando estaba seguro de tener la razón. Mantuve la mirada en la calle, el viento levantando el borde de mi cabello. Mamá dijo, deteniéndose a unos pasos: «Por favor, no te vayas así». Me giré para mirarlo. Sus ojos parecían cansados, y por primera vez en mucho tiempo había algo desprotegido en su expresión. Tragó con fuerza. «Sí, me disculpo», dijo en voz baja. «Si hablamos de esto, ¿lo reconsiderarías?» Lo observé buscando alguna señal de que realmente entendía, pero solo vi miedo por lo que había perdido, no arrepentimiento por el porqué. «¿No quieres hablar?»,
dije suavemente. ¿Quieres que lo deshaga? Que finja que nada de esto pasó, para que no tengas que sentir vergüenza. No es justo, respondió rápido, aunque sus ojos se desviaron. Nos tomaste por sorpresa. Hiciste un espectáculo frente a todos. Hice una declaración, corregí. Hay una diferencia. Se pasó una mano por la boca como hacía cuando era niño y buscaba el argumento perfecto para convencerme. Nunca quise que fuera así, pero lo fue, dije. ¿Y tú lo permitiste? Se estremeció. Por un momento pareció que daría un paso hacia mí, pero entonces Clara apareció en el umbral, su rostro blanco de furia. No me habló. Solo miró a Sebastián, su voz cortante. ¿Vas a entrar o te vas a quedar aquí toda la noche? Él dudó, atrapado entre nosotras. Sentí una punzada de algo como tristeza, recordando cuando era un niño que pensaba que elegir bandos solo pasaba en los juegos. Te vas a arrepentir, dijo Clara, con aspereza, mirándome por fin. Crees que ganaste, pero no es así. No le respondí. Miré a Sebastián una última vez y sentí que algo en mi pecho se aflojaba. No dije en voz baja, tú lo harás. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto, cada paso más firme que el anterior. No miré atrás. Al abrir la puerta, no esperé a que me llamara. El motor arrancó con un zumbido suave y sentí una calma que no había conocido en años mientras me alejaba. 3 semanas después, estaba junto al nuevo letrero, en el borde del terreno del jardín, viendo a los voluntarios clavar los postes en la tierra húmeda. Jardín comunitario, Memorial Maldonado. Para todas las familias. Las letras brillaban bajo un tímido sol de invierno, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. La gente iba y venía toda la mañana, algunos ofreciendo felicitaciones corteses, otros simplemente curiosos. Una mujer de la asociación vecinal me dio la mano y me agradeció por un regalo tan generoso. Sonreí, aunque la palabra regalo no se sentía del todo correcta. No era caridad, era recuperación. Cuando el último voluntario se fue, me quedé atrás caminando por el perímetro de la cerca, donde ya habían plantado bulbos de narcisos. Pensé en las manos pequeñas de Sebastián, presionando semillas en la tierra, con la ayuda de su padre en cómo solíamos arrodillarnos juntos en el suelo. Me permití sentir ese recuerdo plenamente, no como un arma, sino como prueba de que algo bueno había existido entre nosotros. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Por un momento pensé en ignorarlo, pero sabía que no lo haría. Al sacarlo, vi el nombre de Sebastián. El mensaje era simple. Ahora lo entiendo. Lo siento. Lo leí 2 veces. Mi pulgar se quedó sobre la pantalla antes de escribir mi respuesta. Gracias. Tal vez algún día podamos empezar de nuevo. Guardé el teléfono y cerré los ojos, sintiendo el viento rozar mi rostro. Era algo pequeño, pero honesto. Por primera vez en meses no sentía el peso de fingir. Esa noche en mi departamento preparé una taza de té y me senté junto a la ventana mientras el crepúsculo cubría la calle. Pensé en los años que había dado a las expectativas de otros, en las 1000 formas en que intenté demostrar que merecía un lugar en su mesa. Al final había encontrado mi lugar al alejarme. Tomé el té despacio, dejando que su calor se asentara en mí. El silencio ya no era soledad, era limpio. Cuando dejé la taza, sentí una claridad que no tenía nada que ver con la venganza. Me había elegido a mí misma por fin, y nadie podía quitarme eso.